Muy buenas mi gente educada. Hoy comenzaremos con un tema muy interesante, el que corresponde a la diferenciación sexual femenina. Para comenzar con este tema, primero debemos tener claro algunos conceptos sobre sexualidad y sobre el concepto de sexo. Actualmente, definir hombre o mujer se basa solamente de forma dicotómica, es decir, una mujer posee los cromosomas sexuales XX y un hombre posee los XY. Sin embargo, se ha dilucidado que físicamente se puede tener un sexo, pero genéricamente se puede tener otro completamente distinto, es decir, el sexo contrario. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Actualmente, una revista, que es la revista Sex Redefined, de la revista Nature, refiere a que la mujer puede tener características de hombres sin darse cuenta. Por ejemplo, se expone un caso de una mujer de 46 años que se hace una amniocentesis preventiva. Una amniocentesis es la evaluación del líquido amniótico, para verificar así la salud del bebé y la fórmula cromosómica del bebé para saber si el bebé trae algún síndrome de Down, por ejemplo, algún grado de algún problema. Bueno, se hace esta amniocentesis y claro, el bebé estaba completamente bien. Sin embargo, cuando se observaron las pruebas hechas a la madre, sí se dio cuenta el doctor que tenía dos linajes celulares diferentes. ¿A qué voy? Que tenía tanto cromosomas XX como XY. Es decir, la mitad del cuerpo de la madre correspondía a un hombre. También existe otro caso, que es el caso de un hombre que cuando lo operaron en una cirugía de una hernia descubrieron que tenía útero. Es decir, había pasado 70 años de su vida sin darse cuenta de que tenía útero y sin embargo había tenido 4 hijos, es decir, no influyó en su orientación sexual. Entonces, si nos vamos a la historia, sabemos que el cromosoma Y será quien determina si un embrión se define como masculino o femenino. Principalmente el cromosoma Y define que el sexo será masculino. Por otro lado, se sabe que la diferenciación no obedece entonces solamente a un cromosoma, sino que, según mis profesores, existe una cascada tremenda de genes que aún no ha sido completamente estudiada. Comencemos entonces con la diferenciación sexual. Diferenciación sexual, ¿cómo se define? Bueno, en primer lugar, no tiene que ver únicamente con el sexo genético, esto hay que tenerlo claro. Por ejemplo, cuando se determina el sexo genético, esto quiere decir que existe una diferenciación gonadal. ¿Qué es una diferenciación gonadal? Es cuando se forman las gónadas, es decir, testículos u ovarios. Este es el sexo gonadal y va a determinar el desarrollo de una influencia hormonal que dará origen a las características sexuales secundarias. Esta influencia hormonal secretará diferentes sustancias, las que determinarán si se desarrollan genitales masculinos, externos o internos o femeninos. Eso quiere decir, da origen al sexo, pero al sexo fenotípico, el que se puede observar. Por otro lado, la influencia hormonal también tiene injerencia a través del transcurso de la vida, ya que desarrolla los caracteres secundarios, como ya había dicho, pero también es el último eslabón de la diferenciación sexual, pero cerebral. Tiene una gran injerencia, una gran relevancia en el tema de la diferenciación en el cerebro. Por ejemplo, una persona puede tener toda su diferenciación sexual enfocada en sexo masculino, sin embargo tiene una configuración cerebral o diferenciación sexual femenina. Y no va solamente asociado con la homosexualidad, con la orientación sexual, sino que es un hecho tangible. Por ejemplo, existen factores ambientales los que pueden modificar en cualquiera de estos eslabones fisiológicos la diferenciación sexual. Entonces, las personas tienen un componente cromosómico XX, pueden desarrollar fenotipos del tipo masculino, es decir, XY, sin tenerlos. Entonces, también tenemos que tener claro que en el momento de la fecundación es cuando se unen los pronúcleos de los gametos masculinos y de los femeninos. Esto determina inmediatamente lo que es el sexo genético de la especie, o sea, en realidad del individuo, del ser humano. Es decir, si es complemento XY o XX. Un punto a destacar es que el cromosoma Y hace la diferencia, por sí solo hace la diferencia. Es decir, su presencia hace que el individuo se desarrolle automáticamente en sentido masculino. Sin embargo, hay que tener claro que si se suprime el cromosoma Y, el individuo va a desarrollar el sentido femenino sí o sí. Es decir, si no está ahí, va a haber sentido femenino. Es decir,
También, el complemento de XX es el complemento de XX y el desarrollo femenino es la forma por defecto del ser humano. Es decir, si no está el cromosoma Y, el ser humano se desarrolla en sentido femenino. Dicho de otra manera, más fácil, se puede decir que todos nos formamos mujeres hasta que se expresa el cromosoma Y. Entonces, se tiene que una persona muta su cromosoma Y. Es decir, independientemente que todas las células de su cuerpo tengan XY, él va a tener una configuración femenina. Pero primero, ¿qué es el cromosoma Y? ¿Por qué es importante? ¿Qué genes trae? Describámoslo. El cromosoma Y es el más pequeño de todos los cromosomas. Es mucho más pequeño que el cromosoma X y tiene algunas regiones homólogas, las cuales no todas tienen que ver con el desarrollo sexual. Sin embargo, todas, sí o sí, tienen que ver con la herencia ligada al sexo. Porque es un poco lógico, ya que solo el hombre tiene el cromosoma X, o sea, el cromosoma Y. Entonces, lo liga inmediatamente al padre, si es que hay una mutación ahí, se va a heredar. Entonces, con respecto al cromosoma Y, es necesario destacar que tiene un segmento relevante. Este segmento relevante se llama gen SRY. Este gen SRY también se denomina factor determinante del cromosoma Y. Presenta en el brazo corto del cromosoma, ahí se ubica, y expresa una proteína que se denomina factor determinante testicular o TDF. Entonces, dos nombres a memorizar: el gen SRY, factor determinante del cromosoma Y, que codifica para una proteína TDF. La proteína TDF, factor determinante testicular, suprime los genes que van expresados al cromosoma X, es decir, inhibe esto de que la configuración inicial sea femenina, lo inhibe completamente, lo bloquea. ¿Para qué? Para así conducir toda la maquinaria metabólica del embrión para que se genere en sentido masculino. De no presentarse el cromosoma SRY, el desarrollo será femenino. Entonces, sabemos que la presencia de SRY no es totalmente todo lo que se necesita. Existe también, se dice que SRY es solo el puntapié inicial para que se empiece a desarrollar una cascada de genes y de diferenciación. Y son varios los que están involucrados. Existen además muchas moléculas dentro del desarrollo testicular que están sumadas a SRY. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que para el desarrollo del sexo femenino también se necesita una maquinaria de moléculas, no solo la ausencia del gen SRY. Eso hay que tenerlo claro. Otra cosa, si no tenemos una maquinaria independiente, aunque, por ejemplo, si no tenemos toda la maquinaria independiente de que tengamos cromosomas XX o XY, se generarán patologías, pero asociadas al aparato reproductor. Es decir, este no se va a formar de buena forma. Con respecto al desarrollo gonadal, lo dividiremos en diferenciado e indiferenciado. Y partiremos por el indiferenciado. Ya sabemos cómo se establece el sexo cromosómico. Sin embargo, debe existir otro desarrollo, que es el desarrollo gonadal. Este desarrollo gonadal, en un principio, y aproximadamente hasta la séptima semana, tenemos que recordar que estas gónadas son bipotenciales. ¿Qué quiero decir con que sean bipotenciales? Que pueden desarrollarse tanto en sentido femenino como masculino. Con respecto al desarrollo por semanas, veremos que en la cuarta semana el estado es indiferenciado. Y a partir de esta empiezan a formarse las crestas gonadales o también llamadas crestas genitales. Estas crestas gonadales o genitales son estructuras de forma columnar y que se ubican longitudinalmente en posición anteromedial al mesonefros. Si recordamos, el mesonefros era el segundo riñón que se formaba durante el desarrollo del aparato genitourinario. Ahora, el genitourinario está ligado indirectamente al desarrollo gonadal. Entonces está no adherido, en relación anteromedialmente al mesonefros. Otra cosa importante es que alrededor de esta cuarta semana de desarrollo se comienza a desarrollar el epitelio serómico. Bueno, en primer lugar, vemos este corte transversal y vemos aquí un epitelio serómico que deriva desde el epitelio mesodermo somático. Entonces, el epitelio serómico deriva del epitelio del mesodermo somático. ¿Qué es lo importante de esto? Es que aquí se encuentra en la superficie de la cresta gonadal y da origen a la corteza de la cresta gonadal. Vamos a ver qué sale de esta corteza. Entonces, miramos el epitelio serómico y vemos que posteriormente va a empezar a proliferar, va a empezar a dividirse y va a empezar a introducirse, a invaginarse al interior de la cresta gonadal,
formando los cordones sexuales primitivos. ¿Qué son estos cordones sexuales primitivos? Ya lo veremos. Por ahora diremos que al interior hay un tejido que se caracteriza por ser mesenquimático, altamente indiferenciado y con la capacidad de diferenciarse en distintos tejidos. Así se encuentra el mesénquima embrionario que deriva del mesodermo. Entonces, ¿qué va a pasar? A comienzos de la cuarta semana esto se va a condensar y se constituye la médula de la cresta gonadal. Situación que se puede observar aquí. También vemos, como ya hemos hablado, que el mesonefro participa, pero de forma indirecta, es decir, lo hace a través de vías de señalización, pero hay que tener ojo. ¿Cómo lo hace? Induce un estado de desarrollo, pero el gonadal indiferenciado, es decir, no determina si hay un desarrollo sexual eligiendo si hay un sexo o otro, sino que es indiferenciado. Ahí lo vamos a ver. Que sabemos también, actualmente se sabe, que las gónadas tienen que dar origen a células que son células germinales. Sin embargo, las células germinales no están dentro del... ¿Cómo se llama? Como se pensaba antes del epitelio germinativo, ¿cómo se llama? Sino que derivan del epiblasto. Ahora hablaremos de eso. Y dependiendo del sexo o de esa diferenciación, se verá que si es espermatozoide u ovocito lo que se está dando. Fundamentalmente también asociado a los cromosomas, al desarrollo cromosómico y a las proteínas y a los genes que ya anteriormente habíamos nombrado. ¿Ok? Ningún problema entonces. Entonces continuaremos hablando de las células germinales primordiales. Como les había hablado, estas células tienen un origen en el epiblasto. ¿Cuándo? Alrededor de la tercera semana, es decir, cuando comienza la gastrulación. Recordemos que la gastrulación comienza en la tercera semana y se producen unas células que se denominan CGP o células germinativas primordiales. CGP o células germinativas primordiales. Estas células germinativas primordiales que se observan aquí migrando, alrededor de la cuarta semana van a empezar a migrar, van a empezar a irse de ahí por la línea primitiva, se van a imaginar. ¿Y dónde se van a alojar? Se van a alojar aquí, a nivel de la pared del saco vitelino. A nivel de la pared del saco vitelino. Sin embargo, cuando el embrión vaya desarrollándose, van a ir cambiando de lugar. Recordar, se ubica entre las células del epitelio del saco vitelino. Es decir, se van a ubicar en la región más caudal del embrión y van a comenzar a proliferar. Es decir, a dividirse. Sin embargo, ¿cómo se produce esto? ¿Qué es lo que desenlaza toda esta migración? Existe una molécula, es decir, un factor que es el factor de inducción, que es la molécula BMP4. Y su factor de transcripción hará que estas células migren y se ubiquen proliferando en este sector de manera momentánea. Disculpe, fue el ladrillo de mi perro. Bueno, veremos que alrededor de la quinta semana, estas células van saliendo de la pared del saco vitelino y van a migrar. ¿A dónde van a migrar? Van a migrar por aquí a través del conducto ónfalo-mesentérico. Y aquí, en este lugar, a medida que se va desarrollando, empiezan a ascender. Recuerden que a esta altura ya hay intestino primitivo. Entonces empiezan a ascender por este intestino primitivo. Luego pasan por aquí, por el mesenterio dorsal, el que es evaluable en la unidad de abdomen de embriología. El mesenterio dorsal. Aquí por el mesenterio dorsal. Y a través de este se comienzan a ubicar en las crestas gonadales. Es decir, hacen todo este recorrido. Una vez en las crestas gonadales comienzan a invadir estas y van a formar parte de los componentes más estructurales de las mismas. Bueno, continuemos. Entonces, dijimos que ya se empezaban a invadir las crestas gonadales. Entonces, ya, si nos desplazamos ahora en la línea de tiempo hacia la sexta semana, veremos que ya se completó la migración. Es decir, toda la cresta gonadal ya está poblada de las células germinales. ¿Qué pasará entonces? Estas se empezarán a ubicar en relación a la zona más periférica, como habíamos dicho, que es la zona cortical de la cresta gonadal. Se va a formar una gónada que se denomina gónada indiferenciada. ¿Por qué es importante conocer que hay un grado de indiferenciación en el momento? Porque esta gónada indiferenciada, compuesta por una corteza y una médula, es donde se encuentran las células germinales en la zona más cortical. Recordar que estas células germinales primordiales, que pasaron por todo esto, son las que darán origen a testículo y ovario.
que dan origen a todas las hormonas a la gran mayoría de las hormonas andrógenas o que en realidad lo que hacen es la diferenciación sexual secundaria, que es muy importante también. Bueno, ¿qué vemos entonces? Vemos que en el hombre hay una diferencia, porque en el hombre el desarrollo gonadal se dura hasta la sexta semana, ya que en la séptima comienza ya el desarrollo testicular. Entonces en la sexta, el gonadal indiferenciado. Séptima semana, comienza el desarrollo testicular. Por otro lado, y en contraposición, la mujer comienza su desarrollo gonadal diferenciado no en la séptima semana, sino que en la novena. Eso es importante porque veremos que se diferencia dependiendo del cromosoma Y, en función del cromosoma Y, y se van a expresar diferentes moléculas y diferentes gradientes. Mira, veremos. Ahora aquí tenemos las células germinales que llegaron indiferenciadas. Hemos dicho como 10 veces, no importa. Llegaron indiferenciadas. Entonces, dependiente de este componente que acabo de nombrar, tendrán una conducta diferente. Evaluemos primero el caso del cromosoma, en realidad de la combinación XY, la combinación cromosoma YXY. En el caso de XY, que corresponde al hombre, las células van a llegar a las crestas gonadales y aquí, en las crestas gonadales, detienen su proceso de proliferación, es decir, permanecen en una etapa de G0. G0 es un descanso mitótico, podríamos decir, en este caso meiótico. No van a iniciar meiosis. ¿De qué depende esto? Depende de la presencia del cromosoma Y. ¿Por qué? Porque este provoca que se genere una molécula que llamaremos citocromo P450. Citocromo P450. Este citocromo P450 inhibe el ácido retinoico. Este ácido retinoico es quien evita, en realidad, con la inhibición de este ácido retinoico se evita que se genere meiosis. ¿Para qué? Para que así se mantengan las células primordiales del hombre sin iniciar división meiótica aún. La mujer es diferente. Bien. En resumen, tenemos que todo este proceso va a determinar si no hay meiosis o no. Y no está dado por las germinales primordiales, que son las que van a dar origen, sino que por las células que están en la gónada indiferenciada, es decir, las que les acompañan. Entonces, en el caso del cromosoma XX, estas células van a llegar a las crestas gonadales y van a detener su proceso de mitosis, o de meiosis en este caso. ¿Y gracias a qué? Gracias a un gradiente de ácido retinoico. Entonces es importante recordar que el ácido retinoico tiene una función aquí. Entonces, este gradiente de ácido retinoico, ¿por quién es generado? Es generado por el mesonefros. ¿Te acuerdas que el mesonefros tenía una función indirecta? Bueno, esta es precisamente la función indirecta que poseía el mesonefros. Entonces, se va a iniciar el proceso de meiosis en las células primordiales germinales de la mujer, a diferencia del hombre. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco germinales primordiales XY en una gónada XX? ¿Qué se formaría? Les explico. Va a iniciarse la meiosis. Y la estimulación de la meiosis o no, porque la meiosis no depende únicamente de las células germinativas, sino de las células de la cresta gonadal sobre las germinales. Entonces, ¿qué determina el inicio de la meiosis o no, el no inicio de la misma? Son las células de la cresta gonadal, en prioridad sobre las germinativas. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora comenzaremos a hablar del desarrollo, pero el desarrollo de diferenciación gonadal. Esta diferenciación gonadal guarda relación con la semana 9, es decir, en el caso de la mujer, como habíamos dicho, que corresponde al tópico de este vídeo. Entonces, en la semana 9 habrán cambios en la mujer. ¿Qué cambios? Primero, los cordones sexuales primitivos ya descritos se comienzan a desprender de un epitelio, el epitelio celómico, y comienzan a meterse, a introducirse hacia dentro de la cresta gonadal, es decir, hacia la médula, y conforman cordones individuales. Acá hay un punto importante, porque hay una diferencia entre hombre y mujer. En la mujer, los cordones sexuales primitivos que se introdujeron a la médula, ya descritos, van a degenerar, es decir, van a descomponerse, no van a estar. Una vez que degeneraron, van a dar paso a otras células que provienen desde el mesonefros. ¿Recuerdan el mesonefro? Bueno, estas células que provienen del mesonefro van a formar la vascularización de la médula ovárica. Entonces, el mesonefro contribuye también a la vascularización de la médula. Entonces, si vemos ahora los cordones sexuales primitivos en la mujer, veremos que sirven desde el punto de vista gonadal, pero no mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa?
lo que pasa es que, si se observa que la gónada femenina en diferenciación, luego de que los cordones sexuales se desprenden, va a volver a proliferar, es decir, va a volver a generarse, formando los cordones sexuales secundarios o corticales, quienes serán definitivos, ya que darán origen posteriormente a las células foliculares. ¿De dónde derivarán entonces las células foliculares? Derivan de los cordones sexuales secundarios o corticales. Células foliculares de los cordones secundarios o corticales. Si recordamos en la clase de células de histología, recordaremos que las células foliculares tienen una función. ¿Cuál es la función? Secretar estrógeno. Además, ayudan a la mantención del desarrollo del gameto femenino mediante esta hormona. Además, ayudan después al proceso de ovulación. Eso por ahora. En cuanto a las células germinales primordiales, tenemos que ya en la semana 14, avanzando, veremos que comienzan a transformarse en ovocitos primarios. Aquí, ya en la 14, hay ovocitos primarios. Ahora, sin embargo, veremos que se quedan detenidos. ¿Dónde? ¿Cómo? Se quedan detenidos en esta posición, específicamente en una etapa de la meiosis que es la profase 1. Es decir, los folículos, las células germinales dan origen a ovocitos, pero los dejan en profase 1. Ahora, si empezamos a avanzar ya aproximadamente varias semanas después, alrededor de la semana número 22, veremos que termina la división meiótica. Cuando ya están constituidos los folículos primordiales. Esto es importante, ya que pasa un tiempo considerable antes de que esto empiecen a desarrollarse. ¿Por qué esto es importante? Porque si observamos ahora los folículos primordiales, veremos que consisten en ovocitos primarios, pero tiene una característica: están rodeados de un grupo de células foliculares, no son solo el ovocito. Entonces, también veremos que después empiezan a aparecer las células tecales. ¿De dónde se originarán? Estas células tecales se originan del tejido mesenquimático que se encuentra dentro de las crestas gonadales. Aquí, dentro de las crestas gonadales. Entonces, ¿qué sucede? Estas células van a empezar a rodear los folículos y los van a cubrir. También decimos que las gónadas masculinas hay una diferencia, la que ya les había sugerido. Es que estas diferencias guardan relación con que los cordones sexuales primarios en las gónadas masculinos perduran, es decir, no degeneran como en la mujer, y no existen cordones secundarios. ¿Por qué? Porque no es necesario, solamente están los primarios, y como estos se conservan, no se generan otros cordones. Eso a grandes rasgos. Ya, ahora vamos a describir qué pasa posterior a la semana 14. Recuerden lo que pasa en la 14, ¿cierto? Se lo acabo de decir. Bueno, una vez en la 14 se puede observar que el ovario en desarrollo, es decir, en sí, solo se ven algunos ovogonios, es decir, se ven ovogonios chiquititos, y estos ya han pasado algunos a ser ovocitos primarios. Sin embargo, no muchos, ya que recién las células de estos cordones se están empezando a infiltrar en la médula, es decir, están entrando a la médula. Algo completamente en contraste en relación a la semana 32, ya que es un periodo más avanzado y está cercano al nacimiento. ¿Qué pasa entonces? Aquí ya se pueden observar ovocitos primarios desarrollados, es decir, bien desarrollados, con un núcleo grande, de amplio citoplasma, rodeado de una capa de células foliculares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que varios de estos ovocitos durante el desarrollo embrionario van a degenerar, no todos se van a desarrollar, y da igual, al igual que todo el resto de la vida de la mujer. Se dice que se producen muchos ovocitos. Aproximadamente la mujer ovula 450 veces, como he dicho. Pero se van a empezar a desarrollar y se va a ovular solo un ovocito. Y los demás van a degenerar. Es decir, si se van perdiendo ovocitos, y esto deja cicatrices en el ovario. Se ve como mucho, una mujer adulta, se ve en contraposición con una joven, se ven muchos agujeros dentro del ovario, muchos poritos. Esto es producto de lo que les acabo de decir. Entonces, tenemos que describir también otra cosa. ¿Qué pasa
¿Qué pasa con los folículos atrésicos? Es decir, en primer lugar, ¿qué es un folículo atrésico? Uno que no se desarrolla. Existen folículos atrésicos en algunas porciones de este embrión. Es decir, en esta gónada, aún en proceso de desarrollo, ya hay folículos atrésicos que no se están formando. Sin embargo, hace un tiempo nombramos una molécula. ¿Se acuerdan del ácido retinoico? Ya, ¿qué hacía el ácido retinoico? Vamos a destacarlo. El ácido retinoico es importante porque contribuye fundamentalmente a inducir la meiosis de las células germinales primordiales. Es por eso que el cromosoma XY se inhibe el ácido retinoico. ¿Para qué? Para que no suceda esto. Y los que no indiferenciadas no se desarrollen los espermatozoides antes. Los espermatozoides en el hombre se desarrollan continuamente, no hay un límite. En cambio, la mujer nace con todos sus ovocitos que va a ovular a lo largo de su vida, a diferencia del hombre. Entonces, tenemos que el ácido retinoico, en resumen, ayuda a inducir meiosis. Eso en resumen, induce meiosis. A nivel de ovario en desarrollo, va a ser el responsable de ¿qué? De que se comiencen a formar los ovocitos. Por ende, ¿por qué? Porque si se desarrolla meiosis, se forman los ovocitos 1. Entonces, si existe una gradiente en contra del retinoico, no va a haber desarrollo femenino, va a haber masculino. Es importantísimo el ácido retinoico, porque si no hay desarrollo de ácido retinoico, se forman gametos masculinos. ¿Ok? Es importante. Continuando con la diferenciación, empezaremos a evaluar los mecanismos de diferenciación propiamente tal. Algo importante que decir es que estos nombres son un poco complicados, ya que hablaremos de genes que están en códigos. Les sugiero que si no entienden el gen que yo voy explicando, vayan viendo el video por pausas, porque son hartos nombres y en realidad no son muy fáciles de digerir porque son casi en códigos, son genes. Bueno, comencemos entonces. Recordemos que en el periodo indiferenciado existen 3 moléculas importantes: WT1, SF1 y LIM1. Entonces, WSL, pónganlo así, porque WT1, SF1 y LIM1. WT1, SF1 y LIM1. Estos son relevantes. Digamos que son muy relevantes. ¿Por qué? Son los más relevantes en el desarrollo gonadal, pero el indiferenciado. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si estos genes que inducen ese desarrollo gonadal no existieran? Esto es importantísimo porque cualquiera de estos 3 genes que se encuentra ausente va a llevar una disgenesia gonadal. ¿Qué es una disgenesia gonadal? Que no se va a formar ningún tipo de gonada, ni testículo, ni ovario. Es decir, es importante que se aprendan estos genes: WT1, SF1 y LIM1. Un punto a destacar es que esto es bastante avanzado. Si ustedes quieren ver términos generales, salten esa porción del video donde hablo de mecanismos de diferenciación. Entonces, una vez que se desarrolla la gónada indiferenciada, tiene que haber una maquinaria o mecanismo que lleva al desarrollo de ovarios o de testículos. Nosotros vimos algo en términos generales, pero ahora vamos a especificar aún más. Vamos a hacer una diferencia, vamos a explicar algo en el hombre. Si recordamos, en el hombre existe un gen. Ese gen se llamaba SRI, gen SRI. ¿Qué hacía SRI? Lo que hacía es que daba el puntapié inicial, como que hacía partir el partido. ¿Por qué? Porque era quien inducía la gran mayoría de los demás procesos. Pese a esto, no era el más relevante. ¿Por qué? Porque durante el periodo que ejerce su efecto, lo ejerce, es decir, inicia, pero esto es bastante corto. Es decir, ¿cuál será la principal función del gen SRI? Será que, entre todos los mecanismos que se han dilucidado, estimule el desarrollo de un gen. Ese gen será SOX9. Entonces, ¿qué hace SRI? Como los mecanismos de desarrollo testicular no están claros, estimula el desarrollo del gen SOX9. Eso es lo principal, estimula a SOX9. ¿Pero qué hace SOX9? Porque es importante saberlo. Este es fundamental, tiene un rol verdaderamente protagónico en el desarrollo gonadal. Entonces yo le pongo una pregunta, le digo, ¿qué determina el desarrollo gonadal? Ahí tienen que poner en estado temprano, es SRI, pero quien tiene mayor injerencia en todos los demás procesos es SOX9. Afirmo, la presencia de SOX9 dentro de un embrión de genotipo femenino, es decir, aunque posea el cariotipo XX, va a llevar a un desarrollo testicular, independientemente de que tenga XX, para que vean que es importante. ¿Qué pasa entonces? Es que SOX9 estimula a un factor. Este factor de transcripción se llama
factor de crecimiento fibroblástico, específicamente el 9. FGF9, factor de crecimiento fibroblástico 9. Y otra molécula que es SF1, la que ya habíamos nombrado, que es el factor esteroidogénico, SF1 y FGF9. ¿Ok? Ya. Entonces, estos dos en conjunto no solamente van a contribuir al desarrollo de la gónada, incluso también desarrollan otras estructuras como los conductos genitales, el epidídimo y el conducto deferente. Conducto genital, epidídimo, conducto deferente. Entonces, todo esto va a estar mediado por los genes, estos genes que acabo de nombrar. La estimulación hormonal va a estar dado por estos genes porque se va a dar paso a ella mediante la expresión de estos. ¿Qué pasa entonces? En el caso de la mujer, que es lo que a nosotros nos interesa porque es tópico de este video, en el caso de la mujer sucede que no existe SRI, el que da el puntapié inicial, sino que existe otra molécula que se denomina WNT4. WNT4. Esto es importante y es relevante la diferenciación femenina. ¿Por qué? Porque DNT4 da origen a varios otros genes, es decir, expresa otros genes y son determinantes para que se desarrolle el ovario. ¿Cuáles serán estos genes? Sé que son muchos nombres, pero vayan escribiéndolo, escríbanlo muchas veces. Un gen será DAX1. El gen DAX1 es fundamental, es el más importante para el desarrollo de células foliculares, recuerden. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si no hay DAX1 no se desarrollan las células foliculares. Como ustedes recuerdan, las células foliculares, ¿qué hacían? Secretaban estrógeno. ¿Y qué pasa si no hay estrógeno? Les pregunto yo. Si no hay estrógeno, no hay ovario. Si no hay ovario, no hay características sexuales femeninas. Entonces, o puede que se forme el ovario, pero no se va a ver características sexuales femeninas y vamos a tener prácticamente un hombre en cuerpo de mujer. Como debe ser. Bueno. Ya, finalmente, para que vean que esto ya estamos pasando por el periodo de la tortura de los nombres extraños, es que la vía de diferenciación de SOX9 y WNT son antagónicas. Eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque si yo incluyo SOX9, ¿se acuerdan de SOX9? El caso del desarrollo testicular, y WNT, existe una pelea. ¿Por qué? Si yo incluyo SOX9 a un cariotipo XX, es decir, el de hombre en una mujer, este inhibe completamente a WNT4. ¿Qué pasa entonces? Hace que no se desarrollen ovarios, sino que se promueva la vía de desarrollo de testículos. Es decir, solo basta con poner a SOX9 dentro de una célula XX y aunque sea XX se va a expresar la diferenciación masculina. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a evaluar un experimento que se hizo con ratones. ¿Qué pasaba? Tomaron estos ratones y mediante fallas técnicas empezaron a suprimir un gen. ¿Qué significa suprimir un gen? Que no se va a expresar ese gen. Entonces, ¿qué gen suprimieron? Suprimieron el gen que daba origen a DAX1. ¿Se acuerdan de DAX1? Bueno, ya. Suprimían DAX1. ¿Qué pasaba entonces? No iba a haber inhibición. Acuérdense que DAX1 inhibía SOX9. Por tanto, no va a haber inhibición de SOX9. ¿Y qué pasaba? Pasaba que no había desarrollo ovárico, y como no había desarrollo ovárico, eventualmente se desarrollaban testículos dentro de un ratón que parecía XX. Entonces, por eso les estoy diciendo, estos factores son importantes, ya que cualquier mutación que llegue a una persona en estos genes desarrolla un genotipo determinado, es decir, se desarrollan gónadas, un carácter sexual o un órgano sexual diferente dentro de esta persona que en teoría no debería tener. Entonces, ¿por qué es importante? Ya, concisemos. Porque se han visto algunas líneas germinativas o algunas líneas metabólicas en que se lleva descubierto que no están completamente investigadas las vías. Sin embargo, existen otros genes. ¿Por qué? Porque si yo hablo de WNT4, vemos que son los reguladores. Es el regulador por excelencia, el gen maestro, y que en caso de no estar presente, se inhibe la presencia de RSPO1. Ahora, de nuevo, les repito, RSPO1. ¿Qué hace RSPO1? ¿Por qué este nombre de nuevo? Es que es el precursor genético de WNT4. Entonces, su sola presencia va a ser una estimulación positiva para que se exprese WNT4, para que se estimule la producción de WNT4, el que va a llevar entonces un desarrollo gonadal femenino. En resumen, DAX1
fue inducida por WNT4 y va a bloquear a SOX9, bloqueando el desarrollo testicular. En el caso de la mujer, dando paso al desarrollo ovárico. Lo importante, DAX1, que fue inducida por WNT4, bloquea SOX9, entonces bloquea el desarrollo testicular. Eso es como lo más importante de todo lo que he dicho. Entonces, estos efectos en conjuntos van a llevar un desarrollo gonadal femenino y también van a permitir una supervivencia de la línea germinal. Sintetizando entonces, tenemos al gen SR1 que se encuentra en el cromosoma Y. Este experimento se generó en ratones transgénicos con XX, pero se le indujo SRI. Como hemos dicho, desarrolló órganos sexuales femeninos. Entonces hay que dejar claro un precepto, que SRI da origen al mecanismo y en realidad es un switch, es como un interruptor del desarrollo gonadal y lo lleva al masculino. En este caso de que SRI está ausente, con un XX lleva un desarrollo femenino normal. ¿Ok? Eso es como un resumen. SOX9, inducida por SRI, jugará la importancia en el desarrollo gonadal porque da origen a muchas más cadenas de desarrollo. Lo que no está tan estudiada, pero esto es lo que se sabe. Ahora vamos a ver una imagen para que les quede más claro. En esta imagen se observa un ratón o un embrión de ratón. Vemos el caso de ratón XY, que es masculino por defecto. ¿Qué pasa entonces? La presencia de SOX9 marca una tensión azulina. Esta tensión azulina se ve en los conductos genitales de las crestas gonadales, donde hay mucho SOX9. ¿Y qué pasa? Se tiene un desarrollo a nivel del adulto en los túbulos seminíferos por las crestas testiculares que están intactas. ¿Por qué? Porque a este ratón XY, a agregarle SOX9, no generó nada normal, pero el XX que no tenía SOX9 desarrolló varios. Es decir, no tenía tensión de SOX9, pero al ratón de cariotipo XX, a pesar de que se le indujo transgénicamente el gen SOX9, desarrolló testículos y tenía presencia de SOX9 en sus crestas gonadales. Entonces, observamos esta imagen. En esta imagen se describe cómo se analizó la presencia de DAX9, de DAX1 en un embrión masculino y uno femenino. Y ya, en conclusión, efectivamente, en un cariotipo XY, DAX1 estaba presente en los estadios tempranos de desarrollo. Es decir, en un estado avanzado desaparece. El ratón masculino, en resumen, tiene DAX1 desde el comienzo, pero en algún momento del desarrollo SOX9 le gana a DAX1 en el caso de que haya dominancia. En cambio, en el cariotipo XX normal, DAX1 permanece hasta el final. Ya. Apréndanse. DAX1 permanece hasta el final y es responsable de la gran mayoría de los desarrollos posteriores y de la diferenciación. Se tiene que nivel entonces de cariotipo XY, es decir, un cariotipo masculino, como se tiene un cromosoma X que no expresa DAX1 porque está Y, entonces por sí solo no se puede hacer una competencia SOX9 y se induce SRI, porque está solo X y Y le gana a la X y domina a DAX1 expresándose el SOX9 y se desarrollan testículos en vez de ovarios. Por otro lado, en un cariotipo XX hay dos copias del gen DAX1 entonces, porque van a haber dos cromosomas, ya son cromosomas, ¿cómo se podría decir? Que son, bueno, la mitad del cromosoma, no recuerdo la palabra, pero ya, están estos cromosomas, que es la mitad de la información genética, y como aquí se tienen dos copias, en las cromátidas, hay dos copias, entonces se va a expresar DAX1, aunque incluso se inactive uno, porque se va a desarrollar en sentido femenino. Entonces, que lo repito de nuevo, porque yo sé que es difícil. Entonces, que no haya SRI promueve que DAX1 pueda hacer su trabajo y se desarrolle femenino. Entonces, ¿qué va a pasar cuando XY se induce transgénicamente la copia del DAX1? Es que las dos copias inhiben a SRI y se suprime. Entonces se suprime el desarrollo de ¿quién? De SOX9 y pasa al cariotipo XY. Se desarrollan gametos femeninos. Pero, entonces, ¿qué pasa entonces? En este caso se desarrolla una disgenesia gonadal. ¿Por qué? Porque DAX1 permite suprimir a SOX1 que no genera testículos ni carácter masculino por sí solo. SOX9, DAX1 suprime a SOX9, pero por sí solo no es capaz de conducir un desarrollo ovárico. Entonces está demostrado que un desarrollo gonadal en este caso genera otra gama de genes, no solamente DAX1. Eso en resumen. Ojalá que se lo aprendan.
Bueno chicos, dejaremos este vídeo hasta acá. Sé que estuvo bastante denso. Terminaremos después con ya más relajadamente el desarrollo de los conductos genitales y todo lo demás. Dejaremos esto como parte 1 y continuaremos después. Ok, un abrazo, suscríbanse, pónganle like y motívense a enseñar. Siempre se puede enseñar. Solo se requiere voluntad y un programa de internet y hartas cosas. Pero voluntad y ganas, todo se puede. Hay que mejorar la educación. Vamos todos juntos. Buenas noches, gente educada.